Bienvenidos a esta reunión, la primera reunión del mes de junio. Y aunque el fin de semana se escucharon varias noticias alrededor de nuevas tensiones entre China y Estados Unidos en esta guerra comercial, eh, pues pensaría yo que de manera inicial, aunque podemos ver aquí que efectivamente el número de containers enviados desde China a Estados Unidos pues se ha reducido de una manera drástica, sobre todo en los últimos 15 días. Pues miren ustedes que al parecer el mercado por lo menos no está reaccionando tan negativamente como había ocurrido en el mes de abril y en algunos días de mayo, cuando obviamente subían noticias positivas y negativas. Entonces digamos que por el lado si lo puedo llamar así, de todo este guerra comercial, incluso la semana anterior con esa decisión del Congreso de detener, de la Corte Suprema, perdón, de detener o de mejor declarar inasequible todas las tarifas que había impuesto Trump. Fíjense ustedes que el mercado no ha reaccionado como tan negativamente, y esto básicamente lo puedo atribuir a dos razones. La primera, el mercado se está concentrando en otros activos en este momento, o en otros problemas, si lo puedo llamar así. Y la segunda razón, pues en este mes y medio se han llegado a acuerdos relevantes con diferentes naciones que a la final pues le sirven a Donald Trump y a su gobierno para todo este gran objetivo que estábamos mencionando desde hace tiempo, y era recaudar dinero. Entonces, fíjense ustedes que el día de ayer la OCDE baja su perspectiva de crecimiento a Estados Unidos del 2.2 al 1.6%. El crecimiento global lo reduce su expectativa de crecimiento al 2.9. Por supuesto que es una noticia negativa, pero pasa lo mismo tal vez que ocurrió con el Fondo Monetario Internacional en su momento, y es que los inversionistas y los analistas han digerido con anticipación, digamos, todo este nuevo problema. Y la razón aquí yo creo que es que básicamente cuando la OCDE o el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional hicieron lo propio de reducir su perspectiva de crecimiento, la mayor razón a la cual atribuían ese menor crecimiento a nivel global, pues básicamente eran las tarifas, ¿no? Entonces, como no viene o no se incorpora un nuevo argumento, un nuevo factor dentro de esa potencial reducción de crecimiento económico, pues básicamente los inversionistas y analistas dicen esto ya está digerido, y efectivamente nos tenemos, como lo he mencionado anteriormente, concentrar en otras nuevas variables. Aquí simplemente quiero destacar que dentro de los países que tienen mayor impacto o podrían tener mayor impacto, que esto también lo habíamos observado de otra manera en términos de déficit comercial, ahora se puede ver en términos de crecimiento económico, como está en esta gráfica. Pues los más impactados son Canadá e Inglaterra, ¿no? Son los países que tal vez van a salir más golpeados de todo este problema de déficit comercial. Nosotros habíamos incluso observado que México era uno de los que iba a salir más golpeados en su momento, y miren ustedes que aquí pues sí, obviamente tiene un golpe, pero no es de los más fuertes. Al margen de lo que anuncia la OECD esta madrugada, pues miren ustedes que por otro lado les recuerdo que la Fed de Atlanta, la cual hace sus perspectivas de crecimiento de una manera, si lo puedo llamar, tal vez más en tiempo real, más acorde de lo que está pasando en el momento. Fíjense que aquí sí llama la atención que la perspectiva de la Fed de Atlanta, yo no sé si recuerden esta gráfica hace un mes, estaba por allá abajo en menos 3.5, y esa gráfica se vino incrementando. Este es el impacto del crecimiento, es esta línea verde. Esa línea verde estaba por allá abajo en menos 3.5, después se redujo acá, y actualmente, que está la gráfica más fresca que hay, pues miren ustedes que por el contrario, ellos esperan un crecimiento estable sobre el 2%, pero lo más interesante es ver después de mayo del 2026 cómo se prevé
ya un incremento interesante, incluso ya cercano al 3,5%. Mm, no quiero decir con esto que los datos de la OSD o Fondo Monetario, etcétera, no sean importantes, pero vuelvo al argumento que tal vez he discutido con ustedes durante el último mes, y es que desafortunadamente desde mi punto de vista estos datos son muy rezagados. Y pues tal vez no nos sirven para mirar lo que está y evaluar efectivamente lo que está ocurriendo en el mercado hoy día. Este dato de la Fed sí que lo están usando los analistas e inversionistas para tratar de mirar un poco más, si lo puedo llamar así, en tiempo real, lo que está ocurriendo, las expectativas reales, y sobre todo en lo que tiene que ver con la Fed de Atlanta, que digamos que el mercado lo ha tomado como un referente muy importante. Y miren ustedes que aquí sí hay una expectativa interesante en el largo plazo. Difiere totalmente con la OCDE y digamos las otras compañías. Al margen de, digamos, de todas las discusiones del tema de las tarifas, tal vez destaco aquí lo que ha venido ocurriendo con el dólar. Y miren ustedes que cuando uno va a mirar las posiciones netas, esta gráfica muestra las posiciones netas, cuando esta gráfica, la de color negro, se encuentra en la parte superior, quiere decir que los inversionistas, sobre todo los que operan a través del mercado de futuros, la divisa dólar en total contra las otras monedas, esperan una posición o se espera una valorización del dólar. Es cuando esa gráfica está en la parte superior, y cuando la gráfica se encuentra en la parte inferior, pues básicamente lo que están haciendo es apostándole a un debilitamiento del dólar de manera general. Pues lo que se ha visto, y no es un secreto para ninguno de ustedes, el índice de XY se encuentra nuevamente en una zona peligrosa, que es por debajo de la zona de los 100 puntos. Y este debilitamiento del dólar tal vez sí obedece a una estrategia, y es lo que la gran mayoría de personas piensan. Es una estrategia que tiene el gobierno americano para debilitar un poco su moneda y en el largo plazo poderla hacer competir un poco mejor contra el renminbi chino. Sin embargo, pienso yo que ahí no está el detalle de lo que realmente está pasando con el dólar. Sí, efectivamente las otras monedas se están viendo favorecidas. Ese incremento que está ocurriendo en realidad, lo que está pasando después de que Estados Unidos diera el argumento, y ya sabemos que las cuentas estaban mal, etcétera, de que a través de las tarifas iba a poder equilibrar un poco mejor el tema de del déficit comercial que tenía Estados Unidos con el resto de países. La realidad es otra, ¿no? Y la realidad de lo que ha ocurrido durante el último mes es que ese déficit comercial se ha ampliado mucho más, y que por el contrario China está siendo uno de los más favorecidos de todo este tema o de esta guerra tarifaria. Miren ustedes que cuando me voy a la parte a mirar este comparativo, que me pareció súper interesante, entre el dólar, el precio del dólar, línea roja, y el precio de los bonos del Tesoro de 10 años, los cuales tenían una correlación desde el año 2023 y 2023, 24 y 25, una correlación que venía siendo muy certera, si lo puedo llamar así. Miren ustedes cómo hace un par de semanas esa correlación se pierde totalmente. Entonces, sí, efectivamente hace unas semanas las personas estaban hablando del debilitamiento del dólar, y lo que ocurrió después del anuncio de la liberación o del Liberation Day, o el 2 de abril, cuando Trump anunció ese cambio en las tarifas. Pero lo que está llamando la atención hoy en el mercado no es este debilitamiento del dólar, y es tratar de entender por qué las tasas de los bonos americanos, que es lo que se está hablando hoy, por qué están aquí tan altas. O sea, por qué se perdió esa correlación. Lo que se pensaba hasta la semana anterior era que esa falta de correlación obedecía simplemente al impacto que tenían las tarifas, ya que el mercado no esperaba
en el corto plazo una reducción en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal sumado a una mayor inflación. Eso claro que es coherente. Una mayor expectativa de inflación pues para nada tendría que hacer que los rendimientos de los bonos estuvieran por allá arriba. Sin embargo, parece ser que el componente que está oculto aquí detrás de esta desvalorización de los bonos es más delicado de lo que todo el mundo piensa. Y todo tiene que ver con, o empieza mejor, tiene que ver un poco con lo que ha pasado en Japón. Les recuerdo, esto lo hemos hablado en varias oportunidades también, y es cómo los bonos del Tesoro de Japón han venido perdiendo y perdiendo valor, y cómo la inflación en Japón también se ha venido aumentando de una manera rápida, pensando en un riesgo de desaprobación. Esta gráfica lo que hace es mostrar cómo desde el año 2019, desde esta zona, cómo los bonos, aquí a finales del 2019, cómo los bonos de 30 años de Japón han perdido cerca del 45% de su valor. La preocupación hoy es que los bonos de Japón continúan subiendo, tanto que han sido los bonos que más se han desvalorizado en los últimos 30 días en todo el planeta. Eso, digamos que aquí pues no hay ninguna sorpresa, pero lo preocupante sí es lo que está pasando con los bonos de 30 años de Estados Unidos. Y es que los bonos de 30 años de Estados Unidos están a casi nada, si es que ya no está ocurriendo, de alcanzar el nivel del 5%. Estamos muy cercanos a tocar el 5%, lo cual nos llevaría a otro escenario muy diferente a lo que estamos viviendo hasta ahora. Y el peligro actual, que de hecho lo estaba hablando esta mañana Jamie Dimon, presidente de JP Morgan, es cómo los fondos y bancos institucionales están empezando a tomar posiciones cortas de una manera excesiva en bonos de largo plazo, y hablo de bonos de gobierno, ¿no? Ya se habla de trillones y trillones de dólares que se están perdiendo particularmente en el mercado japonés, pero ese contagio o ese fenómeno mejor está empezando a contagiar a otros bonos en este momento, bonos de países desarrollados, los cuales han presentado una desvalorización importante. Entonces, aunque ya lo habíamos vivido, recordemos la crisis de tasas de interés que arrancó con todo lo que tiene que ver con el mayor incremento de inflación y que fue generado en el momento en que Rusia decidió invadir Ucrania hace unos años, desde el año 2020. Miren ustedes que estamos a la postre de un nuevo escenario donde la inversión en bonos podría ser algo tal vez no muy recomendable. Y lo digo básicamente es porque esas excesivas posiciones que están tomando los fondos institucionales, empezando a apostarle que muy seguramente los bonos de 30 años del Tesoro americano van a romper esa zona del 5% y consecuentemente los bonos de 10 años, etcétera, pues podrían presentar una desvalorización fuerte. No solamente impactarían el mercado de bonos, sino que ya lo están haciendo con el mercado de hipotecas a nivel global. De hecho, en Estados Unidos salió hace menos de una semana un estudio que demuestra que a pesar de esa baja, digamos, transitoria de inflación que hemos vivido durante los últimos años, pues miren ustedes que las tasas de las hipotecas no han bajado. Esta venta masiva de bonos desafortunadamente no deja para nada en una buena posición a las inversiones de renta fija. Sí, por supuesto que cuando uno mira, digamos, el espectro de inversiones, pues esto sí nos puede favorecer y puede favorecer, por supuesto, todo lo que tiene que ver con renta variable, porque digamos que está muy focalizado este riesgo, ¿no? El riesgo se genera por una presión inflacionaria, esa es como la parte inicial, y esa presión inflacionaria, digamos, viene desde Rusia, Ucrania, después trató de descender y estamos otra vez hacia otro escenario potencial de inflación, y esta inflación, pero pareciera ser entonces que digamos que este nuevo potencial riesgo, reitero, a lo que más afectaría sería el mercado de bonos. Ahora, dentro de las inversiones en renta variable, pues desafortunadamente, ¿cuáles pueden ser los mayores perjudicados? Pues generalmente es el sector financiero, ¿no? Que a pesar de tener
digamos, la probabilidad de hacer préstamos más altos y recaudar mayores fondos, pues por el lado negativo tienen también una deuda. Eh, y aquí lo que hay que ver es dentro de las compañías del Standard & Poor's 500 o dentro de las compañías mejor que operan acciones, cuáles de ellas tienen una mayor proporción de endeudamiento versus, digamos, captación a través de equity. Y esas son las compañías que tal vez podrían llegar a tener un mayor riesgo por el costo de la deuda, obviamente si esa deuda es a tasa variable, que es tasa fija, pues no deberían tener ningún problema. Ese es el impacto inicial y yo creo que por eso el mercado de bonos está pendiente muy, pues sobre todo esta mañana, de cuáles serían, digamos, los sectores que más se golpearían ante un posible escenario de venta masiva de bonos y un escenario, digamos, de crisis en el mercado de bonos de manera general. Como lo dice Jamie Dimon en su titular, o en lo que estamos viendo aquí, sí, efectivamente los pequeños empresarios son los que más se afectarían. Y es algo que se le suma a la incertidumbre que tienen también los pequeños empresarios en torno a todo el tema de impuestos en Estados Unidos, que al parecer solamente sería beneficiado, o los que serían beneficiarios de ese gran movimiento que está haciendo Trump alrededor de los impuestos, pues serían únicamente las grandes empresas en las que nosotros estamos invirtiendo. Entonces aquí sí lo que tal vez los invito un poco es, si en algún momento ven una opción, sobre todo en el largo plazo, las tasas son muy altas, en algún momento se ve un deseo por invertir en el mercado de bonos, el cual puede ser muy atractivo en este momento, sobre todo la parte larga de la curva, pues tal vez hay que tener un poco de cautela, porque efectivamente no sabemos qué va a pasar con la tasa de los 5 años, si va a romper, la tasa, perdón, de los 30 años, si va a romper ese 5%, o qué va a ocurrir más adelante. Por ahora simplemente les puedo decir que frente al escenario de incremento de tasas, digamos, de largo plazo, que este nuevo escenario donde las tasas de interés se volvieran a subir de una manera prolongada, por supuesto que afectaría el mercado de acciones. Y lo digo con total claridad y con total conocimiento, porque ya lo vimos en el año 2020. Fueron casi 2 años donde prácticamente el mercado de acciones no rentó, pero porque el periodo en el cual tuvimos un escenario, digamos, negativo en tasas de interés fue muy largo, ¿no? Fue muy extendido. De lo que se está hablando en este momento tal vez es una venta masiva, unas posiciones de fondos de cobertura que van a aprovechar una venta y que en algún momento esas ventas pues conducirían muy en línea con lo que va a pasar o lo que podría pasar con las tasas de la Reserva Federal, donde se prevén 2 o al menos una bajada este año en el mes de septiembre, pues por lo menos una estabilización. Y además sumémosle a eso el escenario moderadamente positivo que esperamos para el año 2026 en lo que tiene que ver con el mercado accionario. Hay que estar muy pendientes del mercado de bonos entonces, y todo lo que estén hablando, que pues, ha sido el tema de toda la mañana en los diferentes medios de comunicación. Piensen ustedes que después de que la OECD baja esa expectativa de crecimiento para Estados Unidos, pues el mercado se baja neutral, estuvimos muy positivos. De todas maneras, puedo decir que el indicador VIX está todavía por debajo de 20 puntos, lo cual no es una preocupación, de hecho ha venido bajando toda la mañana. Esto ya es entrando netamente al mercado accionario. El mercado de hecho no ha reaccionado para nada negativo, ni siquiera en sectores que podrían impactarse de manera rápida, digamos, a la tensión que hay en el mercado de bonos. Eso también, digamos, es positivo. Y fíjense que tampoco reaccionó de manera muy negativa a las noticias del fin de semana. De hecho, ayer también tuvimos un día moderadamente tranquilo y es lo que ha venido ocurriendo el día de hoy. No quiero decir con esto que no hay que estar pendientes de todo lo que ocurra con China y Estados Unidos, si alguno incumple o no incumple, y si esto es cierto o no es cierto. En lo que tiene que ver con acciones nuevamente, pues fíjense ustedes que esta semana tenemos algunas compañías para resaltar. Tal vez está aquí Dollar Tree, está CrowdStrike, está Hewlett Packard, está Lulo, está DocuSign.
Entre esas diría que son tal vez está Broadcom también, están digamos que varias empresas que nos podrían ayudar a entender un poco cómo sigue esa resiliencia, sobre todo en los sectores de telecomunicaciones y el sector de consumo, que ustedes bien lo saben, el sector de tecnología pues es el sector más importante del Standard & Poor's 500 y por supuesto que cualquiera de las empresas que tenga que ver con tecnología moderadamente conocida, pues nos puede ayudar un poco a seguir entendiendo si vamos por buen camino. Hasta ahora hemos tenido, digamos que una recuperación leve, pero vamos en línea, digamos, con lo que ha ocurrido con el mercado. Si pudiéramos ver esta gráfica, la semana pasada no nos reunimos, pero si pudiéramos ver esta gráfica comparada con la de hace 2 semanas, pues básicamente estamos en el mismo punto, pues obviamente se han presentado aquí algunos retrocesos, etcétera, pero estamos básicamente sobre el mismo punto o nivel, mejor, muy cercanos a los 5.900 puntos. Y aquí pensaría yo que a lo que deberíamos prestar mayor atención, donde se puede estresar un poco el mercado muy en el corto plazo, efectivamente es en la ruptura de los bonos del tesoro de 30 años por arriba del 5%, ¿ya? Porque independientemente a que no vaya a haber una afectación en el mediano o largo plazo, pues sí, una venta masiva va a llevar a los inversionistas a decir, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues nosotros ya lo sabemos. Lo que está ocurriendo es que hay muchos especuladores tomando posiciones cortas, sobre todo en los bonos de largo plazo. Los números ya los mostré, que están apostando a Japón, pues ya lo van a saber. Si eso llega a ocurrir, si llega a haber un estrés temporal, pues va a ser por esa razón. No creo que vaya a ser algo fuerte, pero sí lo que puede ser fuerte y continúa siendo, digamos, muy relevante para nosotros, por supuesto que es todo lo que tiene que ver con las negociaciones que hay, no solamente entre China y Estados Unidos, sino entre Estados Unidos y el resto del mundo en lo que tiene que ver con las tarifas. Pareciera ser que estamos en un escenario base tranquilo, es lo que considero. No veo razones por las cuales debamos preocuparnos por ahora. Sin embargo, hay que tener 2 puntos de alerta, creo yo. El primero, que ya se los mencioné, si las tasas de los bonos del Tesoro americano llegan a romper el 5%, si hay una consolidación allá. ¿Por qué? Porque vuelvo y reitero, las personas se van a preguntar qué pasó, muchos no van a saber, ustedes ya lo saben qué es lo que está pasando. Algunos van a ir a tomar a posiciones tardías, cortas, sobre los bonos. Ya sabemos que ya se tomaron. Y esto va a generar algo de volatilidad, ojalá temporal, en el mercado de acciones, muy temporal. La siguiente señal de alerta es el VIX, que ha estado muy juicioso, digamos, desde mediados del mes de mayo, que rompió la zona de los 20 puntos. Ha estado muy juicioso allá en los 17, 18, eso está bien, pero creo que una señal de alerta temprana, por supuesto, podría ser que el VIX rompiera al alza la zona de los 20 puntos. Es una señal de alerta muy provisional. Obviamente, para que nos asustemos, tendría que estar el VIX arriba de 30. Afortunadamente estamos lejos, pero recuerden, en un momento de estrés muy fuerte, el VIX simplemente un día puede saltar de 20 a 30 puntos. Entonces, es como, yo diría que a lo que más deberíamos prestarle atención. Ahora, en todo lo que venían hablando mejor del dólar durante la semana pasada y semanas anteriores, pues hombre, hay mucho ahí, hay mucha tela que cortar. Creo yo que realmente no hay una oportunidad como tal de tomar una posición corta en dólar en este momento. Y más porque, si ustedes recuerdan toda mi charla a través del Dollar Smile, y si no la vieron, entonces la pueden buscar en YouTube, en nuestra página, y si no la pueden googlear. Y les recuerdo, básicamente el dólar solamente se debilita en las épocas de cambio, ¿no? Y estamos en una época de cambio donde muy seguramente el crecimiento, y hablo de cambios de crecimiento económico, y aquí estamos en una época de cambio donde el crecimiento económico en Estados Unidos, como se ha demostrado, pues viene debilitándose, donde no estamos todavía ciencia cierta sobre un escenario de recesión técnica. Pero también les recuerdo que el escenario planteado, la perspectiva para el año 2026 es muy positiva. Entonces pienso yo que una posición corta en dólar en este momento pues no sería una posición estructural, sería algo más táctico, pienso yo.
Sobre ese particular, pues no me voy a enfocar porque igual nuestro mercado no es el dólar. Pero sí hay que prestarle atención a cualquier DXY o DXY por allá en los 95 si llegara a presentarse. Sinceramente no pienso que por ahora tenga argumentos para decir o predecir o arriesgarme a predecirlo mejor que el DXY vaya a estar por debajo de 90 o cosas de ese estilo. No debería. Por el contrario, en el largo plazo sí pensaría que el dólar es una inversión atractiva, más teniendo en cuenta el potencial crecimiento que tiene la economía a nivel global para el año 2026. En nuestro comparativo del mes de mayo, aquí ya tenemos los datos. A mayo estamos 2.20 negativos contra el 1.34 del Standard & Poor's. Les recuerdo aquí, obviamente aquí no quiero excusarme, pero sí hubo un dato particular que nos golpeó mucho, fue el dato de crecimiento de Estados Unidos en el último día del mes de abril, en donde desafortunadamente el mercado, recordemos, cayó muchísimo, cerca de 3.5% ese mismo día, y al final del día se recuperó, y eso fue, pues aquí está, básicamente ese 3% que nos sacó el mercado ahí de ventaja. Terminamos el mes de mayo con una rentabilidad del 2.15, como les dije, estamos 2.20. Estacionalmente, si uno se atreviera a ver un poco lo que ocurre en el mercado durante el mes de junio, agosto, septiembre, generalmente junio a agosto son meses como muy tranquilos, ¿no? Aquí hay un componente adicional en el mes de junio, y es que independientemente de que Trump haya alargado un poco el tema de las tarifas, de todas maneras el mercado está pendiente de qué va a pasar con lo que hizo el gobierno de Trump para tumbar la decisión de la Corte Constitucional en torno a las tarifas, cómo se va a establecer todo lo que tiene que ver con reducción de impuestos en Estados Unidos. Y hacia fin de año, miren ustedes que básicamente lo que necesitamos acá, o lo que falta aquí, es ver si ese segundo trimestre, abril, mayo, junio, que eso lo vamos a saber hasta finales de julio, si también Estados Unidos tuvo un crecimiento negativo, para poder definir si en realidad entramos o estuvimos, porque ya sería pasado, estuvimos en una recesión técnica. Esto sí que sería importante ahora, y tal vez es malo que yo lo mencione así, pero sería muy bueno que si estuviéramos en recesión. Y lo digo tal vez siguiendo esa misma línea que he venido discutiendo con ustedes durante varios tiempos, porque cuando el escenario más negativo se materializa, pues lo único que queda realmente es por subir. Y recordemos que la perspectiva de crecimiento para las empresas durante el año 2026 todavía está por encima del 20%. Para este año está en el 11%, el crecimiento de los ingresos de las empresas en Estados Unidos, sobre todo las que hacen parte del Standard & Poor's 500, lo cual quiere decir que el 2026 pareciera ser un año muy bueno. Esperemos que sí. Fíjense ustedes que en lo que tiene que ver con el Standard & Poor's estamos a 250 puntos, cerca de su máximo histórico. Nuestro portafolio de inversión está también más o menos como a unos 20 puntos, 20-25 puntos, si no estoy mal, de su máximo histórico. Eso nos da un espacio de incremento cercano a un 10% para llegar al máximo. Y creo que esa es la apuesta que queda por el resto del año, que nuestro portafolio y el Standard & Poor's vuelvan a su nivel máximo. Eso pensaría que sería más que suficiente en términos de rentabilidad. Vamos a ver si eso ocurre. ¿Qué va a pasar acá o a qué le debemos prestar atención? Pues como les mencioné, si el DX o el DXY o el DXY está por debajo de 98-95 puntos, el VIX está arriba de los 25, creo que es lo más importante. La tasa de los tesoros, que no está para nada bien, pero ¿qué va a pasar en la ruptura del 5% de la tasa de 30 años particularmente? Señal de alerta. Mirar cuál va a ser el mensaje de la Fed en junio, si
si está abierta, si ya va a dar un mensaje más contundente. Eso también no lo mencioné, pero esta semana, la semana que pasó, varios miembros de la Reserva Federal dieron como sus pautas y su línea, su expectativa, y fueron muy, yo digo que fueron muy abiertos a que efectivamente la Fed va a reducir por lo menos 2 veces la tasa de interés este año. Eso también puedo decirlo que ha calmado el mercado. Pero fíjense ustedes que una cosa en este momento está pasando. Una cosa muy diferente es la expectativa de lo que vaya a hacer la Fed y las tasas de interés de corto y mediano plazo. Y otra muy diferente es lo que está ocurriendo con la venta masiva de bonos de largo plazo. No hay que mezclar. Y les recuerdo, esa venta masiva simplemente viene ese contagio desde Japón, ustedes lo vieron, viene ese contagio de Japón, ventas masivas de países de largo plazo, expectativa de esta inflación de largo plazo, de que las cosas no están muy bien, digamos, en lo que tiene que ver con deuda. También afectó la calificación o la reducción de la calificación de Estados Unidos. Por supuesto que reduce esas expectativas de deuda de largo plazo, y ese déficit fiscal tan grande que tiene Estados Unidos, pues por supuesto que son ingredientes que han ayudado a que desafortunadamente podamos entrar en un entorno, ojalá no a un entorno de donde los bonos no van a ser tan buena inversión, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, y ojalá no nos contagiemos, pues en lo que tiene que ver con nuestro mercado, nuestro portafolio de acciones. Ojalá el contagio no sea tan fuerte como lo fue en el 2020, y tengamos más bien una venta masiva rápida, una recuperación rápida, y que el mercado siga su movimiento normal, si lo puedo llamar así. Bueno, les agradezco mucho su participación y nos vemos la próxima semana. Gracias.